Sea su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor de esta noche, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, iglesia del Señor. Gloria a Dios, a la palabra del Señor esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en segundo de Timoteo. Gloria a Dios. Vamos. Segundo de Timoteo. Vamos a ir, gloria a Dios, aleluya, de esta noche a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar, gloria a Dios, aleluya, esta noche bajo el tema, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, segunda de Timoteo capítulo 4. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos. Vamos a leer desde versos 1, iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. A ver, todos se encontraron, iglesia. Vamos a ponernos de pie a la reverencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en segundo de Timoteo capítulo 4, versos 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versos 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versos 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. El versos 4 dice: y apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El verso 8 dice: por los demás me está guardada, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente, dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar esta noche. Gracias, amado Padre Celestial. Esta noche, amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús. Padre, gracias. Una vez más me acerco delante de tu presencia, Señor. Y seas esta noche, Padre bendito, Señor Jesús, hablándonos a cada uno de nuestras vidas. Padre bendito, Señor, tu palabra dice, Padre, predica la palabra, Señor, Padre Santo, dentro del tiempo y fuera del tiempo, Señor Jesús. Esta noche te pedimos, Padre Celestial, que tú nos des sabiduría, entendimiento y la guianza de tu Espíritu Santo y que nos guíe a toda verdad, papá. Solamente te pedimos, Padre bendito, Señor Jesús, que tú nos abras todo entendimiento, Señor Jesús. Abre, Padre Santo, Señor Jesús, nuestro entendimiento. Padre bendito, Padre Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, esta noche alúmbrenos, papá, a través de tu palabra, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor Jesús. Necesitamos tu palabra, el alimento espiritual, Señor Jesús, para nuestras vidas, Padre. Y que cada día tal vez necesitan en diferentes lugares, Padre bendito, Señor Jesús. Y así también, Padre bendito, Señor Jesús, tú también impartirás la palabra poderosa, Señor Jesús.
Esta noche, Padre, bendito Señor Jesús, me acerco con toda reverencia y con todo temor, Señor, para poder, Padre bendito, predicar tu palabra, Señor Jesús. Esta noche, Padre, úsame como tú quieras, papá. Padre Santo, Señor, instrumento útil soy, Padre Santo, Señor Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, toma control, Padre bendito, desde la cabeza hasta los pies, Padre Santo, Señor Jesús. Y ahora, Padre Santo, Señor Jesús, con toda, Padre Santo, con toda autoridad, Padre Santo, reprendemos, Padre bendito, Señor Jesús, todo obstáculo, Padre bendito, Señor Jesús, toda acechanza, Padre Santo, del adversario, Padre bendito, Señor Jesús. Padre Santo, los sueños, Padre bendito, Señor Jesús. La pereza, Padre Santo. Amado Dios de la gloria, Señor Jesús. Seas tú mismo, Padre Santo. Dios mío, Señor Jesús, reprendiendo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, amado Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Vamos a dar 3 glorias. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Podemos sentarnos, iglesia del Señor, y desocupen sus manos y vamos a, gloria a Dios, aleluya, brindar fuerte las palmas para Cristo, iglesia del Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Iglesia del Señor, como hijos de Dios y como, gloria a Dios, aleluya, tenemos nosotros, no, la responsabilidad. Gloria a Dios, aleluya, porque no, la palabra del Señor no dice al apóstol, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, gloria a Dios, aleluya, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Iglesia del Señor, esta noche, gloria a Dios, nos da la oportunidad, iglesia, esta noche, no, estamos delante de su presencia, estamos delante del Señor, y esta noche nos habla a través de su palabra y nos dice: te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Pero recuerda, dice versos 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuánto están entendiendo, iglesia del Señor? Esta noche, iglesia del Señor, quiero compartir esta palabra del Señor, que prediquemos la palabra del Señor, dentro de tiempo y fuera de tiempo. Nosotros somos uno de los pilares, iglesia del Señor, para llevar esa semilla, para poder regar, gloria a Dios, en el camino, poder regar en las calles, para poder regar tal vez a nuestro vecino, iglesia del Señor, porque esta palabra es una semilla que da vida, y a su nombre, porque Jesucristo dice que Él juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino. Iglesia del Señor, nosotros tenemos un ministerio que Dios nos ha entregado a nosotros, a cada uno de nosotros. El día que nosotros nos hemos bautizado, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios. Y para eso, iglesia del Señor, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de cumplir nuestro ministerio en la obra del Señor. Y a su nombre. Y por eso que dice Pablo, dice, le encarga, gloria a Dios, a su hijo, a su hijo espiritual, que es, gloria a Dios, Timoteo. Y Timoteo dice: ¿sabe qué, Timoteo? Yo ya estoy a punto de sacrificar, pero yo te encarezco delante de Dios y delante de Jesucristo, que tú prediques la palabra. Y esta noche, la misma manera nos dice, iglesia del Señor, cumplamos nuestro ministerio, cumplamos nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué digo nuestro trabajo? Porque en la obra del Señor, gloria a Dios, aleluya, es un arduo trabajo en predicar. Tal vez llevar un folleto en las calles y, gloria a Dios, aleluya, de evangelizar. Aunque sea traer una alma, iglesia del Señor. La responsabilidad es que nosotros reguemos la palabra del Señor, que prediquemos la palabra del Señor. Por eso es que nosotros fuimos designados para eso. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, verso 17, pero vamos a volver a ese mismo lugar, porque dice la palabra del Señor
gloria a Dios, aleluya, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. ¿Y por qué nosotros fuimos designados para esto? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Gloria a Dios, aleluya. Vamos. Gloria a Cristo, gloria a Dios, aleluya. A ver, vamos. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Vamos, gloria a Dios. ¿Ya encontraron todos? Apocalipsis capítulo 22, versos 17. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros fuimos designados para esto. Apocalipsis capítulo 22, verso 17 dice: y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome. Dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y a su nombre. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, dice, el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Iglesia del Señor, para nosotros, gloria a Dios, aleluya, es una alegría y un gozo poder trabajar dentro del ministerio, dentro de una obra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos designados para que nosotros tomemos el agua de la vida gratuitamente. Por eso dice el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. El verso 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiere, dice, estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que está escrito en este libro. Pero recuerda, iglesia del Señor, esta es la palabra que encargó a Timoteo. Y digo, gloria a Dios, aleluya. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir nuestro llamado. Y nuestro llamado es llevar la palabra de Dios, porque nosotros fuimos designados y para poder nosotros llevar aquella vida que no conoce a Dios, aquella vida que necesita, aquella vida que tal vez está enfermo, aquella vida que tiene problemas, y presentar a Jesucristo, porque Jesucristo, iglesia del Señor, hay vida y hay salvación, y Jesucristo hay, iglesia del Señor, libertad. La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Iglesia del Señor, por eso que nosotros debemos cumplir nuestro ministerio dentro de un llamado, no trabajar, no honrarle y ser honroso con nuestro trabajo, iglesia del Señor. Y debemos ser como un cristiano aprobado delante de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Porque Él nos hace sus hijos. Es como que un padre, o dentro de una familia, dentro de un hogar con donde no forman el papá y el mamá y el hijo tiene potestad de cumplir todos los deberes que el padre y la madre lo ordena. Y a su nombre. Y nosotros dentro del ministerio, dentro de la iglesia, dentro de una congregación, tenemos deber de cumplir como hijos de Dios. Y a su nombre, el trabajo de nosotros ir, salir y predicar el evangelio. Y a su nombre, por eso que gloria a Dios, como hijos como hijos obedientes, gloria a Dios, aleluya, que nos ha otorgado un ministerio de reconciliación, porque nosotros no podemos ser salvos por uno mismo, no,
ni mucho menos nos puede hacer no un hijo, sino uno, por ejemplo, hoy en día no podemos ver, por ejemplo, muchos dioses, no, que se hace el ser humano, mucho menos ellos no nos ha llamado, sino que a nosotros nos ha llamado un Cristo que ha sido crucificado y al tercer día ha sido resucitado. Y Él vive, iglesia del Señor, y a su nombre. Por eso que gloria a Dios, aleluya, nuestro Señor nos ha entregado un ministerio a cada uno de nosotros. Y por eso que nosotros debemos levantarnos con pasión, no con esa fe. ¿Por qué digo iglesia del Señor? Porque por eso Pablo tenía tal vez el agrado de predicar, porque él estaba cumpliendo su ministerio. Es como Jesucristo, cuando vino a la tierra, cuando se despojó de su gloria, aún hacía que era Dios, y se despojó de toda gloria, y vino a salvar al mundo a su servicio del Padre, no como hijo. Y a su nombre, Jesucristo cumplió su ministerio. Y al cumplir su ministerio, porque en Él tan solamente hay vida, en Él tan solamente hay un camino, en Él tan solamente hay una vida eterna, y Él tenía que cumplir por toda la humanidad. Y la humanidad hoy en día tiene, gloria a Dios, aleluya, porque Él no puede, la humanidad no puede pagar como Jesucristo pagó. Y ya está hecho el mayor iglesia del Señor sacrificio que Jesucristo hizo. El hombre no puede hacer. Pero lo que nosotros debemos cumplir dentro del ministerio, dentro de la iglesia, es tan solamente ir y predicar el evangelio. Nada más. Lo mayor, lo que hizo Jesucristo, el sacrificio, ya está hecho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Ahora la oportunidad es de salvar a las almas y, gloria a Dios, aleluya, traer a los pies de Cristo. Vamos a ir 2 de Corintios capítulo 5 versos 18. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, gloria a Dios, 2 de Corintios capítulo 5 versos 18. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 5 versos 18. Dice la palabra del Señor. ¿Todos se encontraron, iglesia? Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y a su nombre, Señor Jesucristo nos ha dado un ministerio de la reconciliación. Gratis nos ha entregado. Y dice la palabra del Señor, y todo esto proviene de ¿quién? Del Padre. Proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo. Cristo, iglesia del Señor, ha sido un mejor pacto. Un pacto que no podía hacer el hombre. Porque el hombre tenía un antiguo pacto, que es pacto antiguo, que no podía el hombre cumplir. Aún el hombre cumplía el sábado, aún el hombre cumplía con el sacrificio, aún el hombre cumplía con la circuncisión, pero aún quebrantaba una de ellas. Y la ley, iglesia del Señor, se quebraba toda la ley, lo que ellos hacían. Pero vino Jesucristo, enviado por el Padre, y a nosotros hizo un mejor
un nuevo pacto, iglesia del Señor. Y ese nuevo pacto es que Él tenía que ir al cruz, gloria a Dios, aleluya, pagar. Y Él dijo, pagado es, consumado es. Un mejor pacto, reconciliando, iglesia del Señor, con el Padre directamente. Eso es lo que nos dice. Por eso dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Y ahora nos dice, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque el hombre es pecador. El hombre quebrantó la ley, el hombre quebranta todos los mandamientos. Pero dice el Señor, no tomándoles en cuenta los pecados, no tomando en cuenta de los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que Cristo hizo un nuevo hombre. O sea que Cristo, iglesia del Señor, al creer, al aceptar a Jesucristo, nos hacen nacer de nuevo, nueva criatura. Por eso que Pablo dijo, iglesia del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es, porque las cosas viejas pasaron, pero ahora son todas hechas nuevas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque cuando aquel hombre, nosotros tal vez, hombre pecador, hombre que tal vez el hombre puede condenar, pero aquel hombre cuando se acerca a los pies del Señor, aquel hombre es limpiado todo su pecado, y es su nombre. Porque dice la palabra del Señor que nos encargó un nuevo pacto, y ese nuevo pacto se cumple en Jesucristo, yendo en el cruz, pagando en el cruz, azotado, clavado. Ahí se hizo un mejor el sacrificio, iglesia del Señor, por nosotros. Y Él nos entregó el ministerio de reconciliación. Y eso, iglesia del Señor, nosotros, cuán grande es para nosotros servir a Dios. Cuán grande nosotros, porque Dios Jesucristo nos amó y se entregó de sí mismo, y para que nosotros seamos salvos, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar a los que se habían perdido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Bríndele fuerte las palmas, iglesia del Señor, esta noche, porque esta palabra es santa y pura para nosotros, es alimento para nosotros, iglesia del Señor, y a su nombre, y a su nombre. Por eso que dice la palabra del Señor que Él, Jesucristo, que Dios estaba en Jesucristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra, y esta palabra de la reconciliación. Y nosotros, es que nosotros somos uno de los importantes para nosotros. Podemos llevar la palabra del Señor y entregar al que necesita, entregar al que, iglesia del Señor, aquel perdido, y a su nombre. El verso 20 dice, así que somos, dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque nosotros, dice, nosotros fuésemos hecho justicia de Dios y en Él. Iglesia del Señor, ahora somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Y ahora manda al hombre para que pueda reconciliarse con Dios. Venir a esa puerta, venir a ese camino, venir a los pies de Jesucristo, arrepentirse de lo que ha hecho.
y recibir a Jesucristo como el único y Salvador Jesucristo. Y esa es la reconciliación que Jesucristo espera en sus hijos. Y ahora, ¿quién va a llevar ahora? Ahora, ¿quién va a predicar? Pablo dijo, iglesia del Señor, ahora, ¿quién va a llevar esta palabra? ¿Y quién va a predicar? ¿No somos nosotros? Somos nosotros encargados para llevar esa palabra. Somos nosotros para llevar y cumplir nuestro ministerio, nuestra misión. Y nuestra misión es que llevemos la semilla y partamos y reguemos donde necesita. Nuestro anhelo como siervos o como siervas o como hijos de Dios, es nuestro mejor o mayor anhelo tiene que ser es que ganar almas. Y a su nombre para Cristo. Y a su nombre. Porque lo hizo tan importante Cristo para nosotros, iglesia del Señor. Por eso es que Jesucristo, Él empieza predicando el Evangelio. Él empieza discipulando a sus hijos. Empezando a sus discípulos y mandando iglesia del Señor para que ellos puedan llevar, para que ellos puedan salvar en el nombre de Jesús las vidas. Por eso es que uno tiene que ser entregado en la obra del Señor 100%. Tiene que ser apasionado por Cristo para poder salvar las almas. Tiene que tener esa pasión. Tiene que tener esa fe, iglesia del Señor, y a su nombre. Por eso, iglesia del Señor, la humanidad tiene la oportunidad para salvar sus almas a través de nuestro Señor Jesucristo y por la gracia. Por eso Él nos justificó y nos libertó de todo pecado. Y a su nombre. Y cada ministro, cada hijo o hija de Dios, nos toca ahora llevar las nuevas, las nuevas noticias. Aquel que, iglesia del Señor, aquel necesitado, aquel que todavía tal vez está en su lecho y dolor, llevar su palabra. Y a su nombre. Por eso que gloria a Dios, aleluya. En un cristiano tenemos que dar frutos. El fruto del Espíritu Santo. Y también tenemos que dar el fruto como aquel árbol plantado en un río, al borde de un río. Aquel árbol da fruto, reverdece. Porque nosotros estamos en el fuente de agua viva. El fuente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que gloria a Dios, iglesia del Señor, todos nosotros tenemos un llamado. Y ese llamado nosotros debemos hacer trabajar. Ese llamado, lo que nosotros nos ha llamado Dios, tenemos que hacer, obrar, cumplir, tener esa responsabilidad, iglesia del Señor. Y a su nombre, es como que iglesia del Señor, no podemos llevar un nombre de cristiano o hijo de Dios y sin que nosotros llevemos los frutos, sin que nosotros por nombre no más llevamos, no. Por eso es que todos los días cuando nosotros, los cultos que venimos, no tenemos que tener, no con nuestros apuntes, para poder nosotros cuando salgamos dar esa palabra de vida eterna a aquel necesitado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque algunos, iglesias del Señor, vamos a ir a ver San Juan capítulo 5 versos 1. Queremos hablar de aquel, iglesia del Señor. Ahí vamos, gloria a Dios, aleluya. San Juan capítulo 5 versos 1. Vamos a hablar, iglesia del Señor, de un hombre, de un paralítico de Betesda, dice Betesda. Iglesia del Señor, vamos a leer San Juan capítulo 5 versos 1.
Un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado y que nos da y nos muestra, cómo es que Jesús era el amado del Padre, cómo que Jesús fue enviado por el Padre. Jesús vino en el nombre del Padre y Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Pero vamos a leer el versos 1, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, dice, una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, dice, en Jerusalén, cerca de la puerta dice de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versos 3 dice, en esto, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaba el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua estaba sano, dice, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El verso 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y dice, entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versos 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te digo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hasta ahí nomás, iglesia del Señor. Iglesia del Señor, vemos en aquel lugar, aquel paralítico. Iglesia del Señor, estaba, dice, gloria a Dios, aleluya. En el verso dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ese lugar, dice, gloria a Dios, aleluya, había, dice, un estanque de agua. Y nos enseña que en ese lugar, dice, descendía un ángel del Señor. Un ángel de Jehová descendía. Y cuando descendía, dice, gloria a Dios, aleluya, los enfermos esperaban en aquel lugar. Y cuando uno de ellos entraba, dice, quedaba sano de cualquier enfermedad. Y a su nombre. Por eso que Betesda significa misericordia. Dice la palabra del Señor que había cojos, paralíticos. Iglesia del Señor. Pero había un hombre de hace muchos años que tenía 38 años ya, que llevaba esa enfermedad.
paralítico, un hombre que estaba padeciendo. Pero él dice, no había quien lo meta a aquel lugar. Cada vez cuando descendía un ángel del Señor, siempre alguien se adelantaba y él estaba sufriendo. Imagínate que un cojo no podía caminar. Un cojo tal vez no podía, tal vez. Muchas veces tal vez ha intentado. Muchas veces tal vez yo quiero también ser sano. Y viene a encuentro Jesucristo. Y Jesucristo era mucho mejor, mucho peor que un ángel que descendía a aquel lugar. Porque sabíamos que Él es el Rey de la vida, Él es el dueño de la vida, Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el único Señor Jesucristo que daba vida al muerto, al cojo, a los ciegos. Vemos su ministerio tan hermoso de Jesucristo. Y Él estaba hablando con él. Y a su nombre. Y decía, no hay quien me ayude, no hay quien meta, no hay nadie es que me puede meter en aquel lugar. Pero el ángel desciende, siempre se adelanta uno y me gana, y siempre Jesucristo, iglesia del Señor, estaba con aquel hombre. Estaba Jesucristo con aquel hombre paralítico. Muchas veces nosotros podemos estar así. Espiritualmente podemos estar así. Pero nosotros, iglesia del Señor, ya tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo. Y nosotros, como tenemos nuestro Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón, y nosotros somos el que podemos ayudar al enfermo, al cojo, iglesia del Señor. Y a su nombre. Nosotros podemos, iglesia del Señor, al paralítico no puede caminar. Nosotros somos el que podemos alcanzar esta palabra de la salvación. Por eso, gloria a Dios, aleluya. En aquel lugar esperaban los cojos, los paralíticos. Y cuando había el movimiento de agua, un ángel del cielo descendía en tiempo al tiempo y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, dice, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí hay un hombre enfermo, un hombre paralítico. Lo mira Jesucristo, lo ve. El verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Él le dijo, ¿quieres ser sano? Jesucristo siempre es misericordioso. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido, le ayudaba a todos, iglesia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia del Señor, siempre hacía su deseo de sanar. Tenía el deseo que para sanar siempre ayudaba. Y Él dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, dice, yo voy, otro se desciende que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vemos, iglesia del Señor Jesús,
el mismo Jesucristo que nosotros servimos, el mismo Jesucristo está con nosotros. Y también Él también nos dio poder y autoridad. Y también guardemos su palabra. Y cuánto y mucha la humanidad estará, iglesia del Señor, sufriendo así. Jesús tuvo compasión. Jesús dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Iglesia del Señor, vemos que Jesucristo tuvo compasión de Él. Y así, ¿cuántos están perdidos? ¿Cuántos están esperando un milagro de los dioses paganos, sirviendo a Él? Pero mucho mejor es nuestro Señor Jesucristo. Mucho más peor es nuestro Señor Jesucristo, que sana a los enfermos. Por eso que, iglesia del Señor, nuestra confianza está en Él. Solamente de Él dependemos, iglesia del Señor. Por eso que nosotros debemos servir a nuestro Señor Jesucristo, buscar de Dios, ayunar, orar, leer la palabra del Señor. Por eso que tenemos nosotros al servicio. El servicio estamos, gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Cumplir nuestro ministerio, cumplir lo que Él nos ha encargado, lo que nos dijo, iglesia del Señor. Y así tal vez muchos y muchos dentro de la congregación. Por eso, gloria a Dios, aleluya, no se comprometen, iglesia del Señor, con el Señor Jesucristo. Nosotros debemos comprometernos, porque Él nos ha dado poder, autoridad, iglesia del Señor. Y por eso que, gloria a Dios, aleluya, Pablo dice, vamos al 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7, nos dice, iglesia del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo había peleado, Pablo había predicado la palabra de Dios, Pablo había terminado su carrera. Y mismo Jesucristo también terminó su carrera, iglesia del Señor, su ministerio. Pablo estaba preparado ya a ser ofrecido como una libación, ya para partir al reino de los cielos, recibir la corona de justicia. Y todos los que aman la venida del Señor recibirán esta corona, dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos pelear, debemos, por eso el verso 5 lo dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cumplamos nuestro ministerio, lo que nos ha encargado nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque trabajar en la obra, trabajar en su mies, no es en vano, iglesia del Señor. Pero eso sí, van a venir aflicciones, va a venir muchas cosas, iglesia del Señor. Pero hagámoslo confiando en el Espíritu Santo. Anunciemos solamente a Jesucristo, anunciemos toda la palabra y prediquemos a Cristo crucificado y recomendamos su regreso. Y por eso que Él decía, iglesia del Señor, Él vendrá en su manifestación. Por eso que decía: te encarezco delante del Señor, que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación,
y en su reino, iglesia del Señor. Prediquemos a Jesús. Ella es la vida. Él hace vivificar. Él es poderoso. Él es eterno. Él es eficaz. Él juzgará a su manifestación. Él traerá resultado. Él dará pago a cada uno, iglesia del Señor. Y a su nombre. Timoteo fue un siervo ejemplar de Dios. Es llamado un siervo de Dios, un hombre, un joven, pastor. Pablo encargaba iglesias para que ellos también, iglesia del Señor, sean salvados. A ver, vamos, gloria a Dios, al 1 Timoteo capítulo 6, versos 11. 1 Timoteo capítulo 6, versos 11. 6:11 de 1 Timoteo. Dice la palabra del Señor, 6:11. 1 Timoteo capítulo 6, versos 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versos 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versos 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra, el imperio, dice, el imperio simple, eterno, amén. Iglesia del Señor, las buenas obras deben ser el atavío de cada cristiano. Las buenas obras deben ser del testimonio de cada creyente. Las buenas obras nunca quedan ocultas. Siempre, iglesia del Señor, las buenas obras va a reflejar, va a salir, iglesia del Señor. Y por eso que Pablo lo dice: oh hombre, oh Dios, dice, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. El verso 12 mucho más nos impacta y nos anima y nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esta noche nos encarga a nosotros: echemos la mano de la vida eterna. Para eso fuimos llamados, para pelear las buenas obras, para llevar la palabra de Dios. Si va a costar sacrificio, sí,
va a costar sacrificio. Tendremos que llorar. Vamos a llorar, iglesia del Señor. Porque para eso Dios nos ha llamado, iglesia del Señor. No podemos ser iglesia del Señor. No podemos tan solamente dar tal vez unos 20% o 30%, sino tenemos que dar al 100% en la obra del Señor y a su nombre. ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque a cada uno Dios juzgará en la manifestación y nosotros tendremos que dar cuentas a Dios. Durante los dones, durante el tiempo que nos ha permitido y nos ha entregado los dones, nos ha entregado el ministerio, debemos, iglesia del Señor, dar al 100% en la obra del Señor y a su nombre. Primeramente, iglesia del Señor, es testificar, actuar, ayudar, luchar, predicar, servir y siempre listo para poder predicar en la obra del Señor. Hoy día, iglesia del Señor, en muchas congregaciones, en muchos diferentes lugares, no se comprometen con Dios. No se comprometen con la iglesia. No se comprometen, iglesia del Señor, en llevar su palabra. Solamente quieren tal vez sentarse y irse. Sentarse y irse. No. Debemos tener un compromiso con Jesucristo. Debemos comprometernos, iglesia del Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Ganar almas para Cristo. Muchas de las congregaciones, iglesia del Señor, está pasando eso. No hay apoyo en los pastores, no hay. Y muchas veces, iglesia del Señor, eso es que no aman tal vez la obra del Señor, no aman a las almas, no aman tal vez, iglesia del Señor, la salvación de los almas, iglesia del Señor. Pero nuestro compromiso tiene que ser, iglesia del Señor, ayudar, llevar el ministerio, cumplir el propósito, cumplir nuestro llamado. Dios, Jesucristo, siempre, iglesia del Señor, manda que nosotros podemos comprometernos en todo, iglesia del Señor, en el ministerio, ser ejercitados, aprovechar el tiempo que nos ha dado, aprovechar las enseñanzas, aprovechar y anhelar todo lo que nosotros necesitamos. En el ámbito de nuestro trabajo, sí, debemos trabajar. Pablo dijo, iglesia del Señor, el que no trabaja no coma. El que no trabaja no puede comer. Pero dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y para eso nosotros debemos dar el tiempo de predicar, de correr. Y a su nombre. Y por eso que gloria a Dios, aleluya, a Pablo no entrega lo que es, no, que guarde. Por eso dice, te mando delante de Dios que da vida y dice todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio. El verso 13 dice, de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Versos 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único a su tiempo se manifestará. A su tiempo juzgará a los vivos y a los muertos. Y para eso nosotros debemos estar alegres, gozosos en que nosotros hemos trabajado en la obra del Señor. Nosotros tal vez vamos a estar ese día, tal vez
gozosos y no recibir la recompensa que el Señor nos va a dar. Nosotros gozosos que hemos trabajado en la obra y nos hemos esforzado y hemos hecho, tal vez hemos llorado, tal vez muchas veces hemos fracasado, pero ese día vendrá que el Señor nos dará la corona de vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es nuestro anhelo de nosotros, iglesia del Señor. Eso es de nosotros, de estar en su presencia, vestido de blanco. Una novia, iglesia del Señor, listo, preparado, iglesia del Señor. En esta vida vamos a llorar, sí. Vamos a sufrir, sí. Pero por una causa: entregar a nuestro Señor Jesucristo nuestra vida. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a su nombre. Eso es, iglesia del Señor, de nosotros todos los días. Por eso, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver el versos 17, dice: y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza de las riquezas, las cuales son ciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El verso 18 dice: que haga bien, que sean ricos de buenas obras, dadivosos, generosos. Dice verso 19: atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que eche mano de la vida eterna. Aquellos que son ricos, y son los ricos, iglesia del Señor, sabemos quiénes son los ricos, iglesia del Señor. Pero manda a Dios también que puedan echar, la mano de la vida eterna. Y a su nombre. Por eso que gloria a Dios, aleluya. Nosotros debemos dar, iglesia del Señor, porque nosotros nos manda que nosotros podemos dar ese testimonio. Pablo lo considera un ministro de Cristo a Timoteo. Fue un evangelista bendecido. Fue un soldado de Cristo. Y nosotros también somos soldados de Jesucristo, iglesia del Señor. Somos un obrero aprobado delante de Dios. Por eso, gloria a Dios, aleluya, iglesia del Señor. Debemos tener esa convicción, esa firmeza, que nadie nos puede mover, que nadie nos puede apartar del camino del Señor, sino seguir luchando en buenas obras, en la recompensa y de la corona de justicia. Por eso que Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 8 nos hablaba: por lo demás me es guardada corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso, iglesia del Señor, vemos hacer las buenas obras trabajar en su mies. Iglesia del Señor, hablar mucho más del ministerio, hablar mucho más de aquel siervo, mucho más de aquel ministro, mucho más hablar, iglesia del Señor. Por eso dice, gloria a Dios, apóstol Pablo dice: siempre orando. Dice, gloria a Dios, aleluya, que nosotros no debemos ser perezosos. Mandan a nosotros que nosotros debemos ser preparados, iglesia del Señor. Por eso que la palabra del Señor nos dice que
Nosotros no podemos ser, iglesia del Señor, perezosos, no. Más bien debemos ser, iglesia del Señor, gloria a Dios, aleluya, como aquel, iglesia del Señor. Vemos a las hormiguitas, iglesia del Señor, cómo ellos trabajan. No tienen capitán, no tienen quien los dirija, pero ellos, dice, a su tiempo alistan sus alimentos. Y a su nombre, a su tiempo, dice ellos, dice iglesia del Señor, ellos alistan, se preparan. Por eso, gloria a Dios, aleluya, nosotros debemos ser ejemplo, no fervientes en espíritu, dice la palabra del Señor. Por eso, gloria a Dios, aleluya, debemos estar delante del Señor firmes. Vamos a ir, el último texto quiero leérselo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13. Gloria a Dios, ya es hora, iglesia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer esto más y ya vamos, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versos 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por las cartas nuestras. Verso 16 dice: el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia. Verso 17 dice: conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Iglesia del Señor, somos escogidos para salvación, y también nosotros fuimos escogidos para salvación y por la santificación del Espíritu, y ser santos y irreprensibles delante del Señor, y anunciar las virtudes de Cristo como iglesia del Señor, como un buen ministro del Señor Jesucristo, y ser testigo del Señor y abrir los ojos de los demás, llevar la palabra del Señor, llevar el fruto al Señor y conocer, oír y ver al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, iglesia del Señor, brindan fuerte las palmas para Cristo. Gloria a Dios, aleluya. La gloria, la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta noche, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hemos aprendido, iglesia del Señor, lo que es ser un ministro. Así que, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar un instante, iglesia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer por su palabra. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Eres poderoso, eres maravilloso. Tú eres santo, eres Señor Jesús. Este día, Padre Santo, te agradecemos, papá, por tu palabra, Padre. Agradezco, amado Dios, amado Padre Celestial, que un día más, amado Padre, Dios mío, Señor Jesús, nos diste la oportunidad, Señor Jesús, de haber escuchar tu palabra, Padre. Tu
tu enseñanza, Señor Jesucristo. Amado Dios, agradecemos, papá, por todo, Padre bendito, Señor Jesús. Tal vez tus hijos, Padre Santo, Señor Jesús, no estaban trabajando en tu obra, Padre. Mas este día, Padre Santo, Señor Jesús, compartimos esta palabra, Señor, para que podamos echar la mano, Padre Santo, a la vida eterna, Señor. Padre, esta noche te doy las gracias, Padre bendito. Te doy las gracias, Padre, por todo, amado Dios. Por la vida, Padre Santo, de mis hermanos, de mis hermanas. Por la vida, Padre Santo, por todos, Padre bendito, Señor Jesús. Amado Dios, muchas veces tal vez nos hemos comprometido, Padre Santo, en tu obra, Padre. Tú mismo tócalo, Señor. Tú mismo, Padre Santo, Señor, direcciónalo, Señor. Ayúdalo, Padre Santo, Señor Jesús. Ser, Padre Santo, Señor, un hombre obediente, una mujer, una sierva de Dios, para que pueda trabajar en tu mies, Padre bendito, Señor. Este día, Padre Santo, Dios mío, te entregamos en tus manos, amado Dios. Levante tus manos muy alto, dile, iglesia del Señor: Padre, estoy aquí para tu servicio, Señor Jesús. Padre bendito, úsame, Señor. Levántame, Señor. Úsame, Padre Santo, como tú quieras, Señor Jesucristo. Padre Santo, ayúdame, dile. Levántame, Señor. Padre bendito, muchas veces tal vez, papá, he desmayado, he caído, pero tú eres mi ayuda. Tú que, Padre Santo, levantas, amado Dios. Ayúdanos, levántenos, danos fuerza, danos, Padre Santo, esa fuerza, Padre Santo. Renuévenos ahora, papá. Renueva, Padre Santo, Dios mío. Renueva a tus hijos, a tus hijas, Señor Jesús. Ahora, Padre Santo, Dios mío. Ahora, Padre bendito, Dios de la gloria, Señor Jesús. Tomamos poder, autoridad, Padre Santo, Dios mío. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, se rompe toda cadena, se rompe toda atadura, Padre Santo, ahora, papá, en el nombre de Jesús, toda acechanza del diablo, en el nombre de Jesús, se reprendemos, Padre. Reprendemos, Padre Santo, todo lo que es, Padre Santo, contra el enemigo. Tu palabra dice, Padre Santo, Señor, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino es contra principados, contra potestades, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Santo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de Padre Santo inmundo, en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera, Padre Santo. En el nombre de Jesús, echamos al abismo sin retorno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, Dios mío, Señor Jesús, ayúdanos, papá. Dios de la gloria, Señor Jesús. Tú eres, papá, nuestra fuerza. Tú eres, Padre Santo, Dios mío, que cada día nos das la vida, la salud, Padre Santo, la familia, Padre amado, Señor Jesús, y tu provisión, Padre bendito. Gracias en el nombre de Jesucristo.